Muy buenas tardes, mis hermanos, bienvenidos una vez más a nuestra iglesia Jesucristo es Vida Eterna. Esperemos que en esta tarde cada uno de ustedes se encuentre con mucha salud y con muchas bendiciones, y que esta nueva dinámica que vamos a hacer el día de hoy, mis hermanos, sea también de mucha bendición para cada uno de ustedes. En esta tarde, si se dan cuenta, tenemos panelistas invitados. Tenemos a nuestro pastor Aldo Olea y a nuestro hermano diácono de nuestra iglesia, Jesús Olea. Bienvenidos, hermanos, Dios los bendiga. Dios te bendiga, Memo. Dios te bendiga, Memo. Buenas tardes, mis hermanos. Dios los bendiga, mis hermanos. Pues bueno, la dinámica del día de hoy es hablar de un tema en específico, hermanos, que el día de hoy es la omnipotencia. La vamos a ir escudriñando, vamos a ir a ver qué significa la omnipotencia. Vamos a ver cuáles son los testimonios que hay en la Biblia y en nuestra vida de su poder en base a la omnipotencia. De qué manera la fe debe descansar en el poder de Dios. De qué manera podemos ver el poder de Dios en estos tiempos y cómo Dios usa su poder conforme a su voluntad. Esos son los temas que vamos a tratar en la enseñanza de esta tarde, y vamos a empezar con el primer principio, que es la omnipotencia. ¿Qué nos puedes decir, pastor? Amén. Bueno, creo que de todos los atributos de Dios, los más comunes para nosotros, o a los que son más familiarizados para nosotros, son los ovnis, ¿no? La omnipotencia, la omnisciencia y la omnipresencia. Amén. La omnipotencia en nuestra vida como creyentes, entenderla es muy importante, porque pasamos por diferentes procesos que a veces son difíciles, que son dolorosos, y en ocasiones se nos olvida qué es nuestro Dios, ¿no? Amén. Porque nuestra confianza no está solamente en lo que nosotros creemos de Dios, sino en lo que Él es, y Dios es todopoderoso. Eso significa omnipotencia. Amén. Omni significa todo, potencia, poder. Dios es todo poder. Y esa es una de las tarjetas de presentación de Dios para nuestras vidas. Yo soy el Todopoderoso. Inclusive así Dios se le presenta a Abraham en Génesis capítulo número 17. Vamos a abrir Génesis capítulo número 17, verso 1. Amén. Dice así: Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció el Señor y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Amén. Amén. Entonces, así como era necesario que Abraham conociera que el Dios que le estaba hablando era el Dios que todo lo podía, porque era necesario, ¿no? Lo que iba a pasar en la vida de Abraham necesitaba de un Dios poderoso, o sea, un hombre anciano, el tener hijo y tener una descendencia grande, solamente eso podía ocurrir por su poder. Es por eso que Dios se le presenta así, como también se nos debe de presentar así en nuestras vidas. Reconocer que el Dios en que nosotros creemos es el Dios que todo lo puede. Ahora, que Dios todo lo pueda, ¿qué significa? ¿No? Significa que Dios puede hacer todo lo que Él quiera sin límites. Amén. Dios no tiene límites. Él puede hacer todo lo que quiera en la vida de mi padre, en tu vida, en la vida de cualquiera de mis hermanos. No hay un límite para Dios. Segundo, que no hay ni una criatura ni ninguna creación que pueda detener su poder. Nadie. Y tercero, que Él no necesita de otra cosa más que de sí mismo, porque Él tiene el poder suficiente para hacer todo. Él no necesita a alguien o no necesita algo. Eso es la omnipotencia de Dios. Amén. Hermano Jesús, ¿puedes agregar algo? Pues sí, muchas de las veces, así como decía nuestro pastor, en su momento Dios le habló a Abraham. Y cómo Dios hoy en día nos habla a nosotros. Muchas de las veces nosotros queremos que también, así como Dios actuó en la vida de Abraham, que Dios actúe en nuestra vida. Amén. Para esto me voy a permitir leer Hebreos capítulo 1, versículo 3, y la palabra de Dios dice así: dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Nos damos cuenta, mis hermanos, que aquí, hoy en día, Dios manifiesta su poder para cada uno de nosotros a través de su palabra, como dice, voy a volver a repetir, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Amén. Nosotros, para poder entender que Dios se va a hacer presente en la vida de cada uno de nosotros, tenemos que entender que es a través de su palabra y estar seguros que su palabra tiene poder sobre la vida de cada uno de nosotros. Amén. Pues bueno, ya para cerrar esta
esta primera cuestión, pues a mí se me viene a la mente el Salmo número 91, del versículo 1 al 4, que creo que lo que tú decías, pastor, si nosotros simplemente entendiéramos el tipo de Dios, cómo tiene el control de todo, ¿sí? Que no hay nada ni nadie que pueda obstaculizar sus planes que Él tiene para cada uno de nosotros, podríamos estar más confiados en Él, con mucho mayor fe. Y les voy a leer este versículo, estos 4 versículos del Salmo 91, que dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estará seguro. Escudo y adarga es su verdad. Amén. Es como si nosotros fuéramos los polluelos, ¿no? Y nuestro Dios, el águila que nos está sustentando a través de la palabra, nos está protegiendo a través de la palabra y nos guía obviamente también a través de su palabra. Amén. 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 Ya quedando o teniendo la idea que es omnipotencia, explicando a nuestros hermanos que nos están viendo, vamos a ir al segundo cuestionamiento, que dice: ¿qué testimonios hay en la Biblia y en nuestra vida de su poder? ¿Qué nos puedes decir, hermano, de qué testimonios podemos encontrar en la Biblia? Bueno, dentro de la Biblia vamos a apoyarnos en Génesis, capítulo 1, y solamente vamos a leer 3 versículos. Amén. Solamente 3 versículos para que nosotros podamos ver el testimonio de la palabra de Dios y del poder de su palabra. Dice Génesis 1, capítulo 3, voy a leer el 3, Amén. el 6 y el 9. Amén. Dice Dios así en su palabra: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Versículo 6. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. Y el versículo 9 dice: dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco, y fue así. Como nos damos cuenta, mis hermanos, en estos 3 versículos, y podemos ver aún más, nos damos cuenta del poder de Dios que Él tiene. Con tan solo es decirlo, por eso lo que yo decía hace un momento y lo que decía nuestro pastor, el poder de la palabra de Dios. Porque solamente nosotros tenemos la necesidad que Dios dijo. Amén. Y se hizo. En el tercer punto que comentaba nuestro pastor, que Él no necesita de nadie, como nosotros. Nosotros sí necesitamos para poder crear algo. Y Él, tan solo con su palabra, es capaz de crear todo. Fíjense, nosotros nos podemos dar cuenta en la vida de Noé. En la vida de Noé, si me permites leer, por favor, Memo. Sí. Génesis capítulo 6, del versículo 9 al 13. Amén. 6 del 9 al 13 de Génesis. del 9 al 13. Amén. Dice la palabra de Dios: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Amén. Amén. Decía tu pregunta, ¿de qué manera la fe debe descansar en el poder de Dios? ¿De qué manera la fe puede descansar Amén. hoy en día en la vida de cada uno de nosotros? Eso es importante, porque muchas de las veces nosotros podemos creer que Dios no nos habla y que el poder de Dios no nos llega a nosotros. Pero fíjense, yo voy a nombrar aquí 3 características de lo que acabas de leer, Memo. Dice en el versículo, lo que leíste en Génesis, dice: estas son las generaciones de Noé. Pero fíjense qué es lo que tiene que pasar en nuestras vidas para que esa fe, para que el poder de Dios pueda descansar en nosotros. Dice: Noé era varón justo, dice en su palabra. Después dice:
era perfecto en sus generaciones. Y también dice, con Dios caminó Noé. ¿Cómo nosotros, mis hermanos, en nuestras vidas hoy en día queremos que nuestra fe pueda descansar en la palabra de Dios? Amén. Realmente hoy en día, a pesar de la situación que estamos viviendo, nuestra fe descansa en Dios. Porque eso es importante, que nuestra fe pueda descansar en Dios, que nosotros realmente creamos en su palabra. Amén. Porque muchas de las veces podemos decir que creemos, pero no creemos. Amén. Ahora, en algún momento, cuando Dios le dice a Noé que construya el arca, ¿cuánto tiempo pasó para que Noé pudiera construir el arca? Dice la palabra que 120 años. Amén. ¿Qué fue lo que tuvo que pasar Noé con el pueblo y él seguir obedeciendo a Dios? Seguramente burlas, seguramente mucha gente le dijo que estaba loco. Por eso lo que tú leías, Memo, y dice, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia, dice. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Hoy en día, mis hermanos, ¿hay diferencia? Hoy en día, con esta pandemia que estamos viviendo, ¿realmente nuestra fe está puesta en las manos de Dios? Yo creo que Noé en ese momento igual se hubiera preguntado, ¿no? ¿Por qué tengo que hacer un arca? ¿Por qué tengo que creerle a Dios? Amén. Ese es el problema que sucede hoy en nuestras vidas. No es que el poder de Dios no pueda hacer en la vida de cada uno de nosotros. El problema es que nosotros no le creemos hoy en día a Dios. Amén. Y ese es un problema que sucede como sociedad. Noé le creyó a Dios. Amén. Nosotros le creemos a Dios. Noé no tan solo le creyó, porque también nosotros podemos creerle, pero tal vez no obedecerle. Noé le creyó a Dios. Noé obedeció a Dios. Y después Noé empezó a hacer la obra. Amén. 120 años, mis hermanos. Nosotros llevamos de pandemia 4 meses. Y pareciera ser que la fe en nosotros está terminando. Ojalá y que esa fe, así como la mostró Noé, así como la mostró Moisés, así como lo mostraron más gente de Dios, hoy en día la podamos mostrar nosotros, para que esa fe pueda ser mostrada a gente que hoy en día no le conoce. Amén. Amén. Pastor, ¿qué otro testimonio podemos encontrar del poder de Dios en la Biblia? Principalmente, para poder conocer el poder de Dios, tenemos que conocer al Dios de la Biblia. Porque la Escritura Dios la inspiró y la reveló para decirnos a nosotros y mostrarnos a nosotros quién es Él. Así como estamos viendo que se reveló a Abraham, como se reveló a Noé, también se desea revelar a nosotros. Y la Escritura misma tiene como propósito enseñarnos 3 cosas. Lo primero, ¿qué es Dios? Amén. Por eso la Escritura siempre nos dice, Dios es justo, Dios es amor, Dios es inmutable, Dios es poderoso. ¿Quién es Dios? Entonces yo puedo conocer al Dios de poder, al Dios de todo poder en la Escritura, porque la Escritura me dice lo que Él es, pero también me dice quién es Él con ese poder. Amén. Por eso, por ejemplo, dice, el Señor es mi pastor, es decir, ese que es mi pastor tiene el poder. También dice, Él es el león de la tribu de Judá. ¿Por qué se le atribuye el término de león? Viendo el poder, el señorío que tiene el león, ¿no? Entonces la Biblia me dice, Dios es esto y Él es así contigo. Entonces yo necesito conocer al Dios de la Escritura, porque toda la Biblia me habla del testimonio del poder de Dios y me dice de lo que Dios es capaz. Por eso, como decía nuestro hermano Jesús, la Biblia, uno de los capítulos más importantes de la Biblia es el capítulo número 1, porque el capítulo número 1 de la Biblia te presenta a Dios, o sea, te pone a Dios enfrente de ti, te dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Es decir, ¿de qué se trata este libro? ¿De quién vamos a hablar? Vamos a empezar a hablar de Dios. Es como si Dios dijera, te voy a enseñar que en el principio yo estaba, y desde el principio yo hice todo. Y por eso nos enseña en Génesis capítulo número 1, Dios de frente y todo el poder que Él tiene. ¿Por qué? Porque Dios nos quiere decir a nosotros, si yo hice todo,
yo puedo hacer todo. Amén. Si yo hice Amén. todo, para mí no hay nada imposible. Y si de mí salió todo, tú me necesitas a mí para tener todo en tu vida. Entonces, nuestra tarea es conocer al Dios de la Biblia, para que conociendo al Dios de la Biblia, yo lo pueda ver en mi vida. Y todos nosotros podemos dar testimonio que nuestra vida es una muestra del poder de Dios. Hay muchas cosas que nosotros tomamos por sentado que ocurren en nuestra vida, que es muestra de su poder. El hecho de que nosotros estemos aquí es muestra de su poder. Amén. Porque nosotros no somos las personas más inteligentes, ni las más sabias, ni tampoco los mejores, sino estamos aquí gracias al poder de Dios, a la gracia de Dios. Amén. Y el día de hoy, todos los que estamos aquí, nosotros aquí y mis hermanos en su casa, han podido disfrutar del poder de Dios. Pero hay muchas cosas que nosotros vivimos y tomamos por sentado. Por ejemplo, hoy despertamos, es muestra del poder de Dios, porque si no existiera el poder de Dios, como decía Jeremías, por su misericordia, hasta el día de hoy nosotros no hemos sido consumidos. Por su poder estamos aquí. Por su poder Él nos sustenta. Por su poder Él nos salvó. Por su poder hoy tú puedes gozar de paz en tu familia. Mi papá y yo en nuestro hogar podemos disfrutar de paz en nuestra familia por su poder. Entonces hay muchas cosas, mis hermanos, que nosotros queremos ver el poder de Dios, pero lo debemos de comenzar a ver desde las cosas a lo mejor más simples de nuestra vida. Y en la medida que yo conozco más la Escritura, que es la inspiración de Dios, y conozco más al Dios de la Biblia, voy a conocer más su poder y lo voy a poder ver en mi vida. Como mi papá decía en esos momentos, ¿no? Noé conoció a Dios y caminó con Dios para poder ver ese poder. Abraham escucha a Dios, le cree a Dios y camina con Dios para poder ver ese poder. Igual forma nosotros. Entonces, creo que esa debería de ser una de las motivaciones por las cuales nosotros debemos de leer la Biblia. Amén. Porque la Biblia es la muestra del poder de Dios. Amén. Amén. Decía un pastor por ahí que debemos de entender que tenemos un Dios de esperanza, ¿no? Que un hombre científicamente puede durar varias semanas sin comer, que inclusive puede durar hasta 3 días sin tomar agua, ¿no? Pero que un hombre sin esperanza no podría durar ni un minuto, ¿no? Que lo que más necesita el hombre en estos tiempos difíciles es llenarse de la palabra y saber que tiene un Dios de esperanza, que es dador de toda esperanza, de toda fe y de toda confianza y todo control de todo lo que hace, ¿no? Porque es un Dios omnipotente. Amén. 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 Bueno, vamos a ir con la tercera cuestión, que es de qué manera la fe debe descansar en el poder de Dios. ¿Qué podemos encontrar en esto, pastor? Hay un versículo donde nosotros podemos ver cómo el poder de Dios está en nuestra fe y cómo nuestra fe debe descansar en el poder de Dios. Amén. Que es Filipenses 4:13, que todos nosotros no lo sabemos, que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no? Ahora, ese versículo, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, no lo escribió arriba en el éxito, no lo escribió en una montaña y lo gritó a los 4 vientos. Él estaba dentro de una cárcel cuando escribe ese versículo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque Pablo, dentro de sus debilidades, dentro de sus prisiones, dentro de sus persecuciones, aprendió que la única forma de sustentar su vida en medio de esas dificultades es a través del poder de Dios. Ahora, el poder de Dios tiene como propósito en nuestras vidas preservarnos. O sea, cuando nosotros enfrentamos varias circunstancias en la vida, porque la vida tiene circunstancias adversas, algunas críticas, nosotros debemos de saber que lo único que nos puede preservar de esas circunstancias es la fe. Por ejemplo, otros testimonios que hay en la Escritura de cómo la fe descansa en el poder de Dios. Sadrach, Mesach y Abednego pueden entrar a un horno de fuego ardiendo. ¿Por qué? ¿Porque son muy valientes? ¿O qué es lo que les impulsa a entrar a ese horno de fuego ardiendo? La fe. Amén. Porque ellos le dicen a Nabucodonosor, sepa soy rey, que nuestro Dios nos puede librar de ese horno de fuego ardiendo. O sea, el conocimiento que ellos tenían de Dios, la fe nutrida en el poder de Dios, a ellos les daba la valentía para entrar a ese horno de fuego ardiendo. O Daniel,
Cómo tú lees Daniel capítulo número 6, cómo Daniel entra tranquilo sin decir nada a un foso de leones. Él no dice nada, él va, camina, tapan el hoyo, y estaba más preocupado el rey que él, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué Daniel puede caminar tranquilo a un foso de leones? ¿Por qué? Porque la fe nutrida por el poder de Dios hace que te sustente en medio de esas circunstancias. Y es la misma antídoto o condición que usa Pablo en Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si lo pusiéramos también es todo lo puedo en Dios que es mi fortaleza, ¿no? Porque Dios es la fortaleza de nuestra fe. Nuestra fe no radica, la fortaleza de nuestra fe no radica en lo que tú eres fuerte. No radica en la fortaleza emocional de mi papá, sino en la fortaleza de la fe, ¿sí? Ahora, por eso viene un Dios poderoso a nuestra vida. ¿Por qué? Porque nosotros somos débiles. Entonces, un Dios poderoso tiene que venir a nosotros, porque nosotros somos frágiles y somos débiles. Ahora, ¿hasta cuándo Dios nos va a preservar en su poder? Hasta que nos presente a sí mismo. Dice la Biblia con alegría. Por eso dice en Judas, vamos a ir a Judas, que está antes de Apocalipsis. Judas, capítulo número, es el único capítulo. ¿Ya lo encontraste, padre? Amén. 24, ¿no? 24 y 25 exactamente. Por favor, ¿lo lees tú, padre? Amén. La palabra de Dios dice así: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Amén. Fíjate cómo dice ahí: y aquel que es todopoderoso para guardarnos sin mancha y sin caída. Nuestra fe, nuestro camino, nuestra vida radica en el poder de Dios, en el poder sustentador de Dios. Y dice que nos va a presentar a sí mismo con alegría. O sea, hay un Dios poderoso que al final del camino está esperándonos con gozo, pero mientras nos está esperando al final del camino con gozo, hoy aquí también nos está sustentando con gozo con su poder. Amén. Y eso nosotros lo deberíamos de aprender a ver. Yo decía al principio, tal vez nosotros olvidamos muchas veces que Dios es todopoderoso. ¿Y por qué digo yo que lo olvidamos? Porque nos preocupamos. Y ahorita vamos a hablar de eso, porque tememos. Amén. Porque nos afanamos. Entonces es ahí cuando nosotros olvidamos. Pero la fortaleza de nuestra fe es Dios mismo. Amén. Amén. Entonces, hermano, nuestras oraciones y nuestras circunstancias debemos de aprender a depender de la voluntad de Dios. Amén. Amén. Amén, porque realmente la voluntad de Dios es la que obra en la vida de cada uno de nosotros. Y Dios se presenta en nuestras debilidades. Ahí Dios muestra su poder en mi debilidad, en tu debilidad, en la debilidad del pastor. Nosotros muchas de las veces no nos damos cuenta y pedimos que Dios nos fortalezca con su poder, donde nosotros tal vez no tenemos mucho problema. Pero cuando entramos en temor, cuando entramos en muchas cosas que trae a nuestra mente el temor, es cuando nosotros empezamos a perder la fe. Amén. Y muchas de las veces empezamos a perder hasta el camino, el rumbo. Amén. Entonces Dios, a través de su palabra, es como sustenta nuestras vidas. Lógicamente, en ocasiones hemos llegado a creer que igual Dios no escucha nuestras oraciones. Dios no es que no escucha nuestras oraciones. También nosotros tenemos que aprender a entender la soberanía de Dios. Amén. Es importante también que en nuestra vida quede clara la soberanía de Dios para la vida de cada uno de nosotros. Amén. Amén. El poder de Dios y nuestras debilidades y necesidades, pastor. Ok. Antes de lo que comentaba mi papá, yo quiero comentar que no hay nada más poderoso que orar al Dios de poder. Amén. O sea, la fortaleza de nuestras oraciones no está en nuestras palabras. La fortaleza de nuestras oraciones está en el Dios de poder que escucha nuestras oraciones y que es poderoso para hacer todas las cosas según su perfecta voluntad. Amén. Amén. Porque al final de cuentas, lo más grandioso en nuestras vidas, lo que va a llenar de satisfacción nuestras vidas, es saber que cada vez que yo oro, del otro lado o delante de mí o al lado de mí, hay un Dios poderoso que me está escuchando. Amén.
Sí, hay un Dios poderoso que me está sosteniendo y hay un Dios poderoso que puede hacer más allá de las cosas que yo pido. Dice la Biblia, más allá de las cosas que yo pido o entiendo. Es por eso que hay una cita de un escritor que se llama Timothy Keller, que dice: nosotros como creyentes somos los únicos que en las oraciones podemos llorar con esperanza, porque ¿quién nos da esa esperanza? El Dios Todopoderoso nos da esa esperanza. Amén. Nosotros como creyentes somos los únicos que Dios puede cargar con nuestra alma y la angustia de nuestra alma. ¿Por qué? Porque Dios es el Todopoderoso que carga con nuestras cargas. A nosotros nos pesan, pero a Dios no le pesan. Amén. Y Dios es el único, el creyente es el único que puede orar y humillarse de rodillas delante de Dios, esperando que Él lo levante. Entonces, yo quiero motivar a todas las personas que nos podían estar escuchando, que tú conozcas a ese Dios de poder, porque no nada más es importante que tú le conozcas, lo necesitas. Sí, lo necesitas. Por eso dice el Salmo 55, 22. Vamos a buscarlo, Salmo 55, 22. Amén. Amén. ¿Ya lo tienes, Padre? Amén. Léelo tú. Dice Dios así en su palabra: echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Amén. Fíjate, echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará. Entonces, ¿cómo podemos ver el poder de Dios en nuestras debilidades? Precisamente echando sobre Él nuestra carga, porque Él nos sustentará. Porque hay algo, el reino de Dios es el reino del revés. ¿Por qué? Porque cuando nosotros cuando nosotros menguamos, ¿qué pasa? Dios crece. Y cuando nosotros somos débiles, debemos recordar que Dios es fuerte, ¿sí? Esa fórmula en nuestra vida la debemos recordar todos. Cuando yo menguo, Dios crece, y cuando yo me debilito, el único que es fuerte es Dios. Ahora, todos nosotros debemos recordar que Dios puede obrar de manera perfecta y poderosa aún a través de nuestras debilidades. ¿Por qué? Porque no hay nada que Él en su misericordia y con su poder no pueda sanar. No hay nada que en su poder no nos pueda dar. Y no hay nada que en el poder de la cruz Dios no pudo obrar. Dios ha hecho siempre todo. Para Él no hay nada imposible, inclusive nuestras debilidades. Ahora, cuando yo soy débil, yo debo recordar quién es el fuerte. Ahora, hay algo bien importante aquí. Dios no es un Dios para nosotros impersonal, sino Dios es personal. ¿Qué quiere decir? Dios no es Dios nada más. Dios es mi Padre. Amén. Él me dice a mí que Él es mi Padre. Hay una relación más estrecha que solamente decir yo tengo un Dios, sino Él es mi Padre y mi Padre es poderoso. Cuando yo me siento abrumado, debo recordar que yo tengo no solamente un Dios, tengo un Padre y que es perfecto y que es poderoso y que Él me ama. Ahora, no nada más eso, sino que Él de manera poderosa ha hecho la obra perfecta en mi vida y que Él sabe lo que está pasando conmigo. Tal vez yo no lo sé, y Él sabe qué hará conmigo. Ahora, mientras yo entiendo eso, Él en su poder, ¿qué nos da a nosotros para sustentarnos en medio de las debilidades? Dios en su poder nos da su palabra. Dios en su poder nos da su espíritu. Dios en su poder nos da su amor. Y Dios en su poder nos dio a su Hijo. Amén. Entonces, nosotros podemos tener poder de Dios en medio de nuestras debilidades. Amén. Amén. Ok. Amén. ¿Algo que quieras agregar, hermano, en ese punto del poder? Del Y poder las de... necesidades y debilidades. Mira, es que aquí dice un gran misterio, es que este poder puede ser compartido, lo que decía nuestro pastor, ¿no? Pero Dios lo comparte, pero aquí es ¿a quién comparte este poder Dios? ¿Ustedes creen que lo puede compartir a cualquier persona? El que quiera recibir su palabra. Amén. Al que está unido a Cristo, al que quiera escuchar su palabra, porque eso es importante. Muchas de las veces podemos pensar, como les decía hace un momento, que Dios no nos escucha. Dios sí nos escucha. Vamos a ver nada más un versículo que nos dice 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 9. ¿Lo lees, Memo, por favor? Segunda de Corintios, ¿qué, perdón? 12, 9. Amén. La palabra de Dios dice sí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad.
Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Amén. Amén. Fíjate lo que dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona ¿en qué? En tu debilidad. Amén. ¿Y cuántas de las veces nosotros en la debilidad es cuando menos buscamos de Dios? Amén. Es cuando más, en ocasiones, vuelvo a repetir, hasta nos apartamos un poco de Dios. Porque muchas de las veces no creemos que esta omnipotencia que Dios tiene pueda llegar a nuestra vida. Porque en la debilidad nuestra mente empieza a desvariar. Amén. Empieza a pensar cosas que no son de Dios. Y eso es lo que no quiere Dios. Dios quiere que nosotros en nuestra debilidad nos llenemos de su palabra para poder tener seguridad que lo que sucede en nuestras vidas día con día es de acuerdo a su voluntad. Amén. ¿Será que entonces a veces Dios trabaja más en nuestras debilidades y nosotros pensamos que no se está haciendo la voluntad de Dios, pensando erróneamente, cuando lo que quiere es que estemos perfeccionándonos en ese punto, ¿no? Amén. Como dice Dios, el hierro se forja por el fuego y el oro se prueba por el fuego. Amén. Entonces, así como el hierro se forja por el fuego, así también nuestra fe es forjada por fuego. Y hemos hablado mucho de las pruebas, ¿te acuerdas? Sí. Entonces, Dios forja nuestra fe a través del fuego, y también como un oro precioso, también lo dice Pedro, que nosotros somos perfeccionados como el oro, de manera que todo lo impuro, todo lo imperfecto salga de nosotros y nosotros podamos crecer. Entonces, la disciplina de Dios que ejerce en nuestras vidas siempre lo hará con amor y con poder. Amén. 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 Bueno, vamos de esa pregunta, vamos con un último paréntesis, que es: la ansiedad, la incredulidad y el temor son enemigos de la omnipotencia, hermano. Amén. ¿Qué nos lleva primero a ser incrédulos? ¿Qué creen que nos puede llevar primero a ser incrédulos? Pues la ignorancia, ¿no? La ignorancia. Y aquí en el orden de la pregunta dice la ansiedad y la incredulidad y el temor. Pero lo que nos lleva a la ansiedad de manera general a todos nosotros es nuestra incredulidad. Porque cuando nosotros empezamos a no creer, a debilitarnos, es cuando empezamos con esa ansiedad. Fíjense, dice: la batalla más básica de nuestra vida es la batalla de creer en un Dios vivo, de creer que Dios existe hoy en nuestras vidas. Nosotros hoy en día no podemos saber, por la situación que estamos viviendo, si mucha gente se está acercando a Dios o mucha gente está negando a Dios. Amén. Pero ahora, ¿en qué Dios creen? ¿En un Dios vivo? ¿En un Dios que puede hacer en la vida de cada uno de nosotros el preservarnos como lo ha hecho hasta el día de hoy? ¿O en un Dios que solamente cuando yo le necesito le busco? ¿En qué Dios confiamos nosotros? Amén. Eso es importante, pero vamos a ver qué nos dice Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 24. Dice Dios así en su palabra, es cortito: fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Amén. Dice eso sucederá realmente a todos aquellos que nosotros creemos en Cristo. Y por eso cuando me hiciste la pregunta, yo te decía: ¿qué es primero, la ansiedad o la incredulidad? ¿Qué nos lleva una cosa a la otra? Fíjate, nosotros podemos estar ansiosos por una situación financiera, por una situación económica. Hoy en día mucha gente puede estar ansiosa por la situación económica que vive a causa de esta pandemia. Ahora, esa ansiedad, ¿a qué lo lleva? ¿A qué nos lleva muchas de las veces? A buscar otros caminos que no son de Dios, ¿sí? Puede dar lugar a la codicia, a la avaricia, al robo, a muchas cosas que no le agradan a Dios. También muchas de las veces, como decía nuestro pastor hace rato, de manera personal, muchas veces nosotros buscamos el éxito. Pero ¿cómo buscamos el éxito? En ocasiones igual, dejando a Dios a un lado. Amén. No buscándole de manera personal, no buscando su consejo. Cuando nosotros hablamos de la omnipotencia de Dios, estamos hablando del poder de su palabra en nuestras vidas. Que yo esté seguro
de que todo lo que Dios me dice a través de su palabra va a ser para bien. Porque Dios, las cosas que Él hace, las hace para bien nuestro. Ahorita, mismo de esta pandemia, muchos podemos pensar que por qué Dios lo permite. Yes. O por qué Dios lo hace. Y Dios lo permite. Podemos entender nosotros realmente por qué Dios lo está permitiendo. ¿Cuál es la finalidad de que Dios permita que esto esté sucediendo hoy en día? La incredulidad, mis hermanos, es lo que más hace que nosotros podamos perder el camino. Pero vamos a ver qué nos dice el libro de Mateo, capítulo 6. Vamos a leer del versículo 25, 27, 31 y 34. Mateo 6. Amén. Mateo capítulo 6, dice Dios así en su palabra. Voy a leer solamente el versículo 25 primero. Versículo 25 dice así: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. Fíjense, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Ahora vamos al 27. Dice: ¿quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Versículo 31. No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Y versículo 34. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Amén. Amén. Y bueno, ya vamos para donde termino con este versículo 30. Dice, fíjense: y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Amén. La incredulidad, mis hermanos, nos lleva a la ansiedad. Por eso dice Dios, aquí en el versículo 30, ¿no?, que la raíz de la ansiedad, ¿cuál es? Nuestra incredulidad. Cuando nosotros empezamos a dejar de creer en Dios, empezamos a buscar otras formas y empezamos con la ansiedad. Les vuelvo a repetir, ahorita por causas de la situación que estamos viviendo, seguramente mucha gente dejó de percibir ingresos. ¿Qué es lo que hay en su cabeza? ¿Qué es lo que hay en su mente? Dice la palabra, lo que acabamos de leer. Dice: por tanto, no os preocupéis por el día de mañana. Realmente nosotros, hoy en día, ¿no nos preocupamos aún por eso? Amén. Es falta de fe, mi hermano. Es la falta de fe que hay hoy en día en la vida de cada uno de nosotros. Eso nos lleva a tener esa ansiedad, a tener ese temor. ¿Qué es lo que va a pasar? Por eso es lo que leíamos en el versículo 30. Si Dios viste a los campos, ¿qué no hará con nosotros? Pero termina diciendo: hombres de poca fe. Poca fe. Qué importante es pues el tener la fe en la vida de cada uno de nosotros, para que Dios pueda hacer la obra y todas estas cosas que hoy en día habitan en nuestra cabeza se vayan quitando, pero todo solamente es a través de creer en la palabra de Dios, en la palabra de su poder. Amén. Pastor, ¿son enemigos la incredulidad, la ansiedad y el temor? El problema de la incredulidad, de la ansiedad y el temor es que hacen que nosotros dejemos de ver a Dios. Hacen que nosotros pongamos nuestra mirada sobre las circunstancias, sobre nuestros recursos, incluso sobre lo que nosotros somos. La incredulidad, el temor y la ansiedad son una venda que tapa nuestros ojos, tapa nuestros sentidos espirituales. Y creo que Pedro es el mejor ejemplo para eso. En Mateo 14, del 28 al 31, dice así: entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si tú eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Eso es poderoso, ¿no? Eso es algo sobrenatural. Dice: pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Si nosotros vemos, primero que hizo Pedro, ¿en dónde puso su mirada? En Jesús. Y creyó. Le dijo: Señor, si eres tú, manda
que yo camine sobre las aguas. Es decir, yo puedo hacerlo, solamente si tú dices que yo lo puedo hacer, lo puedo hacer. Y el Señor le dice, ven. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué Pedro comienza a hundirse? ¿Por qué Pedro comienza a ahogarse? Como muchas personas. ¿Por qué la gente se comienza a hundir? Porque él deja de ver a Cristo. Y dice que él pone atención en el fuerte viento y en las aguas. Y dice, y entonces teme. Y entonces al tener temor, deja de ver a Jesús, y es el momento en que el creyente se hunde, se hunde y se hunde. Y lo podemos ver en la vida práctica eso. Cuando yo en las circunstancias adversas, en mis necesidades, incluso en mis emociones, dejo de poner a Dios o a Jesús delante de mí y pongo mis problemas, pongo mi ansiedad, pongo, como ponía el ejemplo en Mateo capítulo 6, pongo el afán, pongo todo eso delante de mí, yo me voy a hundir. Amén. Entonces sí, el temor, la ansiedad, la incredulidad son enemigos del poder omnipotente de Dios, porque Pedro no se dio cuenta que él estaba haciendo algo sobrenatural. Caminar sobre las aguas no es normal, ¿sí? Ahora, ahí hay algo que nos debe de impresionar más. ¿Pedro qué era? Pescador. ¿Han visto que un pescador se ahogue? No. Incluso él mismo, siendo pescador, se estaba hundiendo. O sea, ni él mismo ya sus sentidos le funcionaban para hacer lo que para él era normal. No sé cuántas veces habrá nadado Pedro en el mar, no sé cuántas olas habrá tenido que atravesar, pero cuando nosotros nos nublamos por miedo, por incredulidad, y por eso hasta lo que nosotros deberíamos de saber hacer, lo dejamos de hacer. Por ejemplo, dejamos de orar. Amén. Olvidamos la Biblia, olvidamos hasta que somos cristianos, ¿no? Amén. Pedro olvidó que era pescador, entonces se comenzó a hundir. Entonces sí, el temor, la incredulidad y todo eso son enemigos de la omnipotencia de Dios. Olvidamos nuestras habilidades, ¿no? Amén. 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 Quiero cerrar con esta cuestión con un versículo que está en Hebreos 11, que dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La Biblia, las Escrituras, nos nombra innumerables personajes que supieron esperar y tuvieron fe. Y la pregunta sería, ¿en dónde está puesta la fe de nosotros en estos momentos, ¿no? Amén. Entonces, creo que todo va dirigido a que nosotros tenemos que cultivarnos a través de la palabra. Todo. Esa es como que la respuesta que cada cristiano tendría que tener ante el temor, la incredulidad, la ansiedad, ante la falta de fe, ante no creer que Dios está obrando en nuestra vida. Antes de preguntarnos todas esas cuestiones, tendríamos que dirigirnos a su palabra. Amén. 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 Bueno, vamos con la siguiente pregunta, que dice: ¿de qué manera podemos ver el poder de Dios en estos tiempos? Hermano Jesús, ¿qué nos puedes decir en esta? Qué difícil es, ¿no?, poder ver el poder de Dios en estos tiempos, porque lo que nosotros normalmente estamos viendo, y si vemos las noticias aún más, ¿no?, es cada día más personas fallecidas, y de repente nosotros podemos preguntarnos, ¿cómo yo puedo ver el poder de Dios en estos tiempos? Fíjate, voy a leerles. Dice: Dios siempre ha permitido dificultades para llamar al incrédulo a un encuentro con Él, o para disciplinar y limpiar a su pueblo. Si nosotros, es como ahorita, si nuestro pastor se dedica solamente a consolar, ¿qué momento estamos viviendo? ¿Es un momento para poder predicar su palabra? ¿Crees, Memo, que es un momento para poder predicar Amén. su palabra? Amén. La gente ahorita está más sensible por lo que nosotros queramos, por necesidad, por lo que está viviendo, por su debilidad, por su angustia. Pero es tiempo. ¿Pero de qué le vamos a predicar? ¿Solamente de consuelo? No. Porque Dios está llamando. Lo que estamos viviendo hoy en día es por algo que Dios está permitiendo. Pero también nosotros tenemos que tener claro que qué es lo que busca hoy en día de nosotros. Amén. Aquí lo importante es, y muchas de las veces nosotros volteamos a ver hacia afuera, hacia el vecino, pero ¿qué Dios me está pidiendo a mí de manera personal? ¿Qué Dios te está pidiendo a ti? ¿Qué Dios le está pidiendo a Él? ¿Qué Dios nos está pidiendo como iglesia, como hijos de Dios?
siempre hay una oportunidad. Siempre hay una oportunidad para cada uno de nuestras vidas. Y vamos a ver qué nos dice. Este versículo también es muy conocido. Dice 2 de Crónicas 7:14. Si lo lees, por favor, Memo. 7:14. Amén. La palabra de Dios dice así: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Amén. Amén. Dice Dios que si se humillare mi pueblo. ¿A quién se está dirigiendo Dios? Nosotros. A nosotros. Dice, si se humillare mi pueblo, por el cual mi nombre es invocado. Se está dirigiendo a un pueblo en particular. Nosotros hoy en día, ¿realmente nos hemos humillado ante Dios? ¿O solamente la situación que hoy en día estamos viviendo nos hace voltear a Dios? Ahora, ¿hasta qué punto realmente cada uno de nosotros puede entender qué es humillarse ante Dios? Amén. Que no tan solo las circunstancias que hoy en día vivimos. Hay situaciones en nuestra vida, independientemente de la pandemia, ¿sí?, que nosotros tenemos que dejar, como nuestro orgullo, la vanidad, el rencor, todo aquello que estorba a nuestras vidas. Amén. Esta pandemia seguramente a mucha gente le hace volver la mirada a Dios, pero realmente es con un corazón arrepentido, realmente es porque le quiere buscar. Fíjate, dice, la iglesia de Dios ha dejado caer la santidad de su nombre. Dice, y es mi impresión que Dios está tratando de hacer algo en nuestras vidas hoy en día para levantar lo que nosotros como hoy en día hemos dejado de hacer. ¿Qué hemos dejado de hacer? De predicar la palabra en cada una de las casas. Es momento. La gente está muy sensible. Hoy en tiempos de aislamiento, en tiempos de quietud, es cuando nosotros, como decía nuestro pastor, tenemos el tiempo para poder meditar en su palabra. ¿Qué es lo que Dios quiere de mi vida? ¿Qué es lo que Dios quiere de mí a través de esta pandemia? Dios habla a través de los tiempos, pero Dios nos llama primero a humillarnos. Por eso dice, si se humillare mi pueblo, que nosotros nos humillemos, nosotros nos rindamos y que entendamos que Él es el omnipotente, el que todo lo puede, el que todo lo puede, y Él puede detener esta pandemia. Él puede, pero ¿hasta cuándo nos está formando realmente para que nosotros, como personas, como iglesia, podamos entender qué es lo que quiere de cada uno de nosotros? Tiempos de pandemia son tiempos para ejercitar nuestra fe. Amén. Tiempo para tener intimidad con Dios. Amén. Tiempo para hacer su voluntad. Y después dice que se humillare y oraren, ¿y qué dice? Y buscar en mi rostro. Que ojalá nosotros en estos tiempos nos pongamos de rodillas y realmente busquemos a Dios. Amén. La única persona que puede librarnos. Hoy en día Dios nos está hablando a través de la pandemia, y aún en tiempos que no son de pandemia, en lo que pasa en la vida de cada uno de nosotros, Dios siempre nos ha estado hablando. El problema es que nosotros hacemos oído sordo a su palabra. Y como les decía, por nuestro orgullo, por nuestra vanidad, porque a veces nosotros pensamos que nosotros podemos. Y el único que puede hacerlo todo sin necesidad es Dios. Amén. Como leíamos en un principio en Génesis 1:3, Él dijo y lo hizo. Él solamente basta de su palabra para que las cosas se hagan. Nosotros necesitamos de algo o de alguien para poder hacer algo, lo que queramos hacer. Y Dios solamente es con su palabra para que las cosas se hagan. Amén. Pastor, Amén. ¿cómo vemos su poder en estos tiempos? Amén. En estos tiempos yo recuerdo mucho lo que pasó en el Éxodo en Egipto, ¿no? Cuando Dios envió una plaga, los egipcios tenían temor, pero los hebreos veían el poder de Dios. O sea, es una concepción doble. Mientras el incrédulo hoy ve una plaga, yo recordaba ahora que el mundo está como Faraón. El mundo le tiene temor a una plaga, pero el pueblo de Dios puede ver el poder de Dios en esa plaga.
O sea, mientras que los egipcios estaban escondiendo en sus casas a ver las 7 plagas, a ver la muerte que se estaba causando en Egipto, los hebreos en sus casas estaban seguros, viendo y confiando que mientras Dios hacía eso, había un propósito eterno detrás de eso. Hoy podemos ver el poder de Dios, nosotros sí podemos ver que Dios obra y obra de diferentes maneras a través de esta situación. Lo podemos ver en nuestros hogares. Tal vez el incrédulo hoy en día ve muerte, tal vez el incrédulo hoy en día tiene temor, tal vez el incrédulo hoy en día incluso pudiera pensar que Dios no existe por esto, el incrédulo. Pero el creyente, el pueblo de Dios, sabe que Dios está gobernando los cielos y que Él está haciendo su voluntad y que Él está cuidando a su pueblo. Pero hay un mensaje claro en medio de esta pandemia que Dios le está diciendo al mundo: reconciliaos conmigo. Amén. ¿Sí? Pero mientras Dios está haciendo eso, nosotros hemos podido ver el poder de Dios. Nos lo hemos podido ver en nuestras familias, en nuestros hogares, en nuestra iglesia. Hoy nosotros sí podemos decir, como decía el profeta Jeremías: Dios está con nosotros. Como decía Jeremías en Jeremías 20:11, pero Dios está conmigo como un poderoso gigante. Dios está con nosotros y lo podemos dar todos nosotros testimonio en nuestros hogares. Nosotros sí podemos decir, como Jeremías decía: por su misericordia nosotros no hemos sido consumidos, nuevas son cada día y cada mañana. Grande es su fidelidad, grande es el poder de Dios, grande es nuestro Dios, y más lo podemos ver ahora. Podemos ver lo bueno, lo perfecto, lo bondadoso y lo poderoso que es para nosotros. Nosotros sí, y ojalá y nosotros nunca lo dejemos de ver, más en estos tiempos. Ojalá y que la iglesia hoy en día agarre su Biblia, recuerde que hay un Dios poderoso que está haciendo estas cosas. Amén. Mientras otros están teniendo terror, teniendo ansiedad, teniendo hasta problemas psicológicos encerrados en sus casas, el pueblo de Dios no. El pueblo de Dios nada más está esperando a que Dios haga lo que tenga que hacer. Así como los hebreos esperaron a que la plaga pasara, a que el ángel de la muerte pasara, y Dios dijera: ahora ustedes pueden salir. Amén. También así con nosotros, porque Dios está con nosotros. Y recuerdan algo, ¿no? Que la gente ponía un ejemplo que ahorita viene a mi mente cuando inicia la pandemia, ¿no? Y ponía el ejemplo que en Egipto ellos pusieron en sus dinteles de su puerta la sangre de un cordero, ¿no? Y que la señal del ángel de la muerte era que cuando viera el dintel y viera esa sangre del cordero, pues el ángel de la muerte iba a pasar de largo, ¿no? Bueno, por nosotros murió un cordero, el cordero de Dios que quitó el pecado del mundo, que es Amén. Jesucristo. Y Él está con nosotros, pero Él sabe qué hacer con nosotros. Amén. ¿Sí? Él sabe qué hacer con tu familia, con la familia de mi padre, con la familia de todos mis hermanos. O sea, la sangre de Cristo no es un amuleto para nosotros, para que nosotros digamos: no, como aquí está la sangre de Cristo conmigo, la enfermedad aquí no va a entrar. No, nosotros no lo entendemos así. Lo que nosotros entendemos es que nuestro Dios es soberano, Él va a hacer su poder y va a hacer su voluntad con nosotros en esta pandemia, al final de cuentas, y que todo va a ser para su gloria. Entonces ahora hay que ver el poder de Dios. Amén. 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 ¿Será que vivimos tiempos difíciles donde muchos cristianos quisiéramos guardar nuestra fe entre 4 paredes, nuestra casa, nuestra iglesia, y que vivimos en tiempos tan difíciles que cuando alguna persona ataca nuestra fe, que lo hay, que lo podemos ver en redes sociales, se le llama libertad de expresión, y que cuando nosotros queremos defender esa fe que es nuestra, se nos llama intolerantes, ¿no? Vean cómo los tiempos a veces decimos, pues, como decía la palabra, a lo malo le llamaremos bueno y a lo bueno le llamaremos malo, ¿no? Entonces yo quería compartirles a los hermanos a través de la palabra, el libro de 2 de Timoteo, capítulo 2, del versículo 8 al 13, para que nos llenemos de esta palabra que le decía Pablo a Timoteo, que dice: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él,
Si sufrimos también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Amén. Amén. Amén, mis hermanos. Amén. Bueno, llegamos, ¿cómo vamos de tiempo, mis hermanos? Vamos más o menos una ¿Vamos hora, bien? ¿no? Sí. ¿Podemos seguir con la última cuestión? De aquí los hermanos Amén. se duermen como a las 10. Ok, Entonces, bueno, entonces mientras no nos apaguen las luces y nosotros tenemos que cerrar, ¿verdad? Entonces no hay problema. Bueno, la última cuestión en cuanto a la omnipotencia dice: Dios usa su poder conforme a su voluntad. Pastor. amén. Amén. Creo que eso nosotros lo debemos de entender, ¿no? En nuestra vida. Mira, hay muchas personas que, voy a poner este ejemplo, pudieran tener un enfermo y su enfermo muere. Y nuestra mente, que está caída, que es pecadora, tiende a la incredulidad y comienza a pensar así: Dios no lo pudo haber sanado. Dios, ¿por qué no lo sanó? Yo pongo un ejemplo con mi padre, ¿no? Mi padre ya tuvo 2 intentos de quererse ir, pero Dios dice: aquí te quedas, ¿no? Él, por la gracia de Dios, está aquí de un paro cardíaco. Pero ese mismo día que él sufrió un paro, otra mujer al lado de su cubículo murió en el área de coronarias, que precisamente eran personas que cuando pasó el paro de mi padre se acercaron conmigo para consolarme, y después mi padre salió del paro y su mamá murió, ¿no? Entonces terminé consolándolos yo a ellos. Amén. Entonces, ¿por qué Dios ejerce su poder con unos y por qué Dios no ejerce su poder con otros? Amén. Porque Dios es soberano y Él hace su voluntad. Pero yo quiero explicarlo desde un plano bíblico. Amén. ¿Ok? Porque para algunas personas, mira, pudieran pensar así: entonces, ¿Dios ama más a Jesús Olea que a la otra señora que murió? O a lo mejor Jesús Olea ha hecho más cosas buenas que la otra señora. Amén. O ya sé, no, él está más cerca de Dios que la otra señora. Muchas personas pudiéramos pensar así: a lo mejor a mí me faltó algo por hacer con Dios y por eso a ti, contigo sí actuó de manera poderosa y conmigo no. Amén. Bueno, no es así. Voy a poner 3 ejemplos y aquí vamos a aprender los 3, ¿ok? Amén. En la Biblia encontramos el testimonio de que Dios libra a Sadrach, Mesach y Abed-Nego de un horno de fuego, ¿verdad? Amén. Y libra a Daniel de un foso de leones. Pero en el Nuevo Testamento el mismo Dios permite que Esteban sea apedreado, y ahí no para. ¿Qué es más fácil? ¿Librar de un horno de fuego, taparle la boca a leones o detener una piedra? ¿Qué es más fácil? Detener una piedra. Pero ¿por qué no detuvo las piedras? ¿Por qué no detuvo las piedras? Si él hizo lo imposible, eso era sencillo, ¿no? ¿Que Esteban no era tan bueno como ellos? Bueno, dice la Biblia en Hechos que Esteban estaba lleno de gracia. Eso quiere decir que Dios le amaba mucho y que era un hombre poderoso y que él hacía señales y prodigios. Es decir, él mismo hacía milagros. Pero ¿por qué no ocurrió el poder de Dios en él? Si nosotros lo vemos desde el plan terrenal, yo diría: pues Esteban le hubiera servido a Dios. No, él predicaba. Antes de su muerte, en el capítulo 6 y 7, hay un sermón de Esteban poderoso que tú dices: Esteban le pudo haber servido a Dios. ¿Por qué Dios permitió eso? Bueno, por su pura voluntad. Amén. Porque Dios no hace las cosas con un punto de vista terrenal, sino Dios hace las cosas por un punto de vista celestial, con un plan eterno, y su plan siempre se cumple. Ahora, fíjate muy bien: Sadrach, Mesach y Abed-Nego pudieron ver a Dios en medio de un horno, ¿sí? Dice que un cuarto ser estaba ahí. Daniel pudo ver a Dios en medio del foso porque Dios cerró la boca de los leones. Esteban también pudo ver a Dios aunque él murió apedreado. ¿Cómo creen? ¿Sí o no? Sí. Vayan a Hechos capítulo 7. Amén. Hechos capítulo 7. ¿Ya lo encontraste? Sí. Tu Amén. Biblia siempre en cuenta. Espérenme porque no me la sé toda. Debe de ser de los últimos versículos. Del 54
al 56, fíjense. Oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él, contra Esteban. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Fíjense bien, Esteban, antes de ser apedreado, también ve a Dios. Yo quiero morirme como Esteban. ¿Cómo? Lleno del Espíritu Santo y poder ver a Dios en medio de la dificultad. Esteban no está en su cama diciendo que ve a Dios. Esteban está delante de unos hombres que tienen unas piedras y que lo van a apedrear y lo van a matar a causa del Evangelio. Pero en esa dificultad también Esteban ve a Dios. Amén. Que ese es el reto de nosotros, que en medio de las dificultades nosotros podamos decir: aún aquí mi Dios es poderoso. Y él ve cómo la gente ya lo va a matar y dice: yo veo los cielos abiertos y veo al Hijo de Dios sentado a la diestra. Y después dice al final, fíjate cómo muere en el versículo número 59 y 60. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Así como Sadrach, Mesach y Abednego vieron el poder de Dios en ese horno y vieron a Dios, así como Daniel vio el poder de Dios en ese foso de leones, también Esteban en medio de esas piedras. Amén. El poder de Dios es soberano y Él ejerce su poder conforme a su voluntad, pero nosotros siempre vamos a ver a Dios, a ese Dios de poder. Cuando yo reconozco que Dios es poderoso, reconozco esto: que Dios sabe qué hacer, que Dios sabe qué es lo mejor y Él siempre hará lo mejor, y yo estoy en sus manos. Amén. Yo siempre he dicho que hay una frase en nuestras oraciones que es para valientes, Sí. que es así: mas no se haga mi voluntad sino la tuya. Amén. Señor, haz tu voluntad. Esa frase es para valientes, porque cuando yo digo: Señor, haz tu voluntad, significa que yo verdaderamente confío. Amén. Que yo verdaderamente confío que Él hará lo mejor, que yo verdaderamente confío que Él es bueno, que yo verdaderamente confío que Él hará lo que sus propósitos eternos ha decidido. Y yo creo que todos nosotros en nuestras oraciones, en medio de dificultades, debemos de decir así: Señor, haz tu voluntad. Y también cuando yo digo eso, ¿por qué digo que es para valientes? Porque solamente un valiente en medio de dificultades Acepta su decide confiar en Dios. Amén. Solamente un valiente, solamente uno como Esteban, que dicen que yo ahorita me están apedreando, Señor, yo te veo a ti. Solamente un valiente. Amén. Pero hoy en día vivimos en nuestra generación de cristianos, de la generación de esta iglesia, a creyentes tan frágiles. Hoy hay pocos Esteban. ¿Por qué? Porque no conocen al Dios de la Biblia. Amén. Porque hoy en día es más fácil decir: yo declaro, yo decreto, yo recibo. Yo digo sí y no recibo un no por respuesta. Es más fácil decir esas tonterías que decir, para valientes: Señor, haz tu voluntad. Así es. Y mismo Job, fíjate, mismo Job, en Job 12:13, búscalo, papá, por favor, y tú léelo. Job, capítulo número 12, versículo número 13. Ahora no lo encuentro. Así pasa. Atrás de Salmos, acuérdate. 12, 13. Job 12:13. Dice Dios así en su palabra: con Dios está la sabiduría y el poder, suyo es el consejo y la inteligencia. Amén. Amén. Dios es poderoso, pero también Dios es sabio. Y Dios en su sabiduría sabe cómo, cuándo y dónde usar su poder. Así es. Entonces nosotros debemos de confiar en ese Dios de poder, pero en ese Dios sabio. Yo sé que muchas veces cuando pasan cosas, la gente se pregunta: ¿por qué Dios no hizo eso? ¿A poco Él no pudo? ¿Para qué Dios hizo eso? Muchas personas dicen: bueno, no le preguntes a Dios para qué, pregúntale por qué, ¿no? Bueno, vamos a contestar las dos rápida. ¿Por qué Dios hizo eso? Por su voluntad. Amén. ¿Y para qué lo hizo? Para sus propósitos. ¿Quieres que se conteste más profundamente eso?
Te invito a que conozcas su voluntad y que conozcas sus propósitos, y entonces entenderás por qué Dios hizo eso. ¿Sabes por qué? Porque Esteban lo entendía. Por eso él, aún antes de morir, con un montón de piedras delante de él, se arrodilla y le dice: Señor, recibe mi espíritu. Por eso yo decía al principio, yo quiero morirme como él. Ojalá que cuando nosotros nos muramos o pasemos una circunstancia, le digamos a Dios, ojalá, es un deseo de que nosotros podamos decir: Señor, yo nunca te quiero dejar de ver, ni en mis circunstancias, ni en mi vida, yo siempre te quiero ver. Y ojalá que cuando yo me muera también yo pueda decir: veo al Señor, veo los cielos abiertos y veo al Hijo de Dios sentado a la diestra, y Señor, en tus manos recibe mi espíritu. Imagínate qué poderoso sería esa manera de vivir, ¿no? Pero podemos vivir de esa forma porque tenemos a un Dios poderoso. Amén. Entonces Dios ejerce su poder conforme a su voluntad. Amén. Hermano, ¿cómo entender esa voluntad de Dios? ¿Cómo poder entender que la voluntad de Dios en lo que nosotros vivimos es algo bueno para nuestras vidas? Y por eso comentábamos en el transcurso de este tema la importancia de la fe. Y ahorita que el pastor ha estado mencionando a Sadrach, Mesach y Abednego, vamos a ir a Daniel capítulo 3, versículos 17 y 18. Vamos a ver si estos tres hombres de Dios, amén, independientemente de su situación, aceptaban la voluntad de Dios, teniendo esa seguridad que Dios estaba con ellos. Entonces, Daniel 3, versículos 17 y 18, dice Dios así en su palabra. Dice: aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede liberarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Fíjate lo que dicen ellos tres. Y dice, y aquí también es importante, esto sí lo quiero resaltar: y si no, o sea, si no lo libra, dice, y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que tú has levantado. amén. ¿Esto es confianza en Dios? Amén. Dice que cuando los echan al horno de fuego, cuando el rey Nabucodonosor ve a 4, ¿quién estaba con ellos? Dios. Pero dice: y si no es así, de ninguna forma serviremos, nos inclinaremos a tu Dios. En día nosotros podemos decir hoy esto, que no importa la situación que nosotros estemos viviendo, que Dios está con nosotros y que lo que sucede en nuestras vidas es por la voluntad de Dios. Amén. Y si Dios quiere, por lo omnipotente que Él es, también pasará de nosotros. Entonces, ¿de qué tenemos que preocuparnos? Mejor habríamos de ocuparnos de lo que es la voluntad de Dios. Nosotros como cristianos debemos de depender totalmente del poder de Dios. Y como decía nuestro pastor, simplemente en el Padre Nuestro, ¿no? Cuando la oración que inicia, Padre Nuestro, dice: que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Dice: venga a nosotros tu reino. ¿Y qué decimos ahí? Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. La voluntad de Dios es que nosotros algún día le veamos cara a cara. Esa es su voluntad. Aquí restaría decir: ¿cuál es tu voluntad? ¿Cuál es tu voluntad? ¿Cuál es mi voluntad? Amén. Realmente el conocer al Dios omnipotente, al Dios que todo lo puede. Cuando nosotros realmente lleguemos a conocerle, no nos preocuparemos de nada de lo que pasa a nuestro alrededor, aún de esta pandemia. Y como tú decías hace un rato, Memo, a veces decimos que creemos en Dios y nos encerramos en 4 paredes. No creo que sea la manera de mostrar que tenemos a un Dios todopoderoso. Amén. Y es triste porque a veces mucha gente, por no aceptar la voluntad de Dios, no simplemente deja de asistir a una iglesia, ¿no? Sino deja de creer en Dios. Se vuelven ateos porque se sienten enojados al no aceptar la voluntad de Dios y no aceptar que su voluntad de ellos como humanos no fue hecha, ¿no? Y yo aquí les quería preguntar a ambos una pregunta referente más o menos a esto, porque muchas veces la gente confunde la voluntad a un plan de Dios que tiene en nuestras vidas. Entonces, cuando no se hace el plan de Dios en nuestras vidas,
confunden como si fuera una voluntad. ¿Y es lo mismo o es algo diferente, hermanos? Ok. El plan de Dios siempre. El plan de Dios es la razón por la cual nosotros estamos aquí. Amén. Yo tengo vida porque Dios tiene un plan para mí. Yo podré tener mis planes y los míos no me van a salir. O sea, la garantía que mis planes no me van a salir es 100%. Amén. Pero la garantía de que los planes de Dios se cumplirán. Porque esa es la razón de mi existencia. Cuando yo entienda, y cuando hablemos sobre esto, porque lo vamos a hablar, cuando yo entienda qué es el plan de Dios, entenderé la razón por la cual yo estoy aquí. ¿Cómo yo puedo entender el plan de Dios? Conociendo a Dios. Ese es el primer paso. Amén. Porque tú decías ahorita algo. Una persona que no ama a Dios, una persona que no cree genuinamente con Dios, esa persona no aceptará su voluntad ni su plan. Porque para aceptar su voluntad y para conocer su plan, tú tienes que conocerle y amarle. Entonces, primero, el plan de Dios es la razón de tu existir, el por qué Dios te creó y te dio vida. Y después hablaremos cómo conocerlo. Su voluntad son las decisiones que Él toma en tu vida. ¿Sí? Por su voluntad te llamó. Amén. Por su voluntad te casaste con Liliana. Amén. Por su voluntad has tenido 3 hijas. Amén. Por su voluntad te llamó y estás sirviendo aquí. La voluntad de Dios son las decisiones y las acciones que Dios va tomando precisamente para guiarte a su plan. Amén. Esas son las 2 cosas que después hablaremos más profundamente. Pero cuando yo no conozco en verdad a Dios, cuando yo no le amo en verdad, cuando yo no confío en Él, yo nunca voy a conocer su plan y nunca voy a aceptar su voluntad. Amén. Amén. Ok. Hermano. Qué difícil es aceptar la voluntad de Dios cuando no le conocemos. Porque cuando nosotros aprendemos a conocer de Dios, empezamos a aceptar su voluntad sobre nuestra vida. Porque la voluntad de Él y los planes de Él son perfectos para la vida de cada uno de nosotros. Amén. Son perfectos. Pero como no le conozco, no acepto su voluntad porque no le conozco. Amén. Amén. Ok. Bueno, creo que esto ya fue la parte final, ¿verdad? Si no me equivoco. Amén. Sí. Esperamos que esta nueva dinámica que se hizo con esta enseñanza de lo que es la omnipotencia haya sido de mucha bendición para ustedes, mis hermanos. Y pues ya para culminar, vamos a despedirnos con palabras de oración. Amén. Amén. Así que, mi hermano, te voy a pedir de favor si nos despides con palabras de oración para culminar esta transmisión. Amén. Amén. Señor, en esta hora de la noche, primeramente te damos gracias porque tú permitiste el poder hablar de ti, Señor. Y Padre, te damos gracias porque por el poder de tu palabra es que hoy en día estamos aquí nosotros, Padre, cada uno de mis hermanos en sus hogares, escuchando esta transmisión. Te pido, Padre, que tú seas en cada uno de los diferentes hogares que en este momento se está escuchando tu palabra, Señor. Pero sobre todo, Padre, te pedimos que pongas en el corazón de cada uno de nosotros, de tu iglesia, Padre, el poderte conocer cada día más. Sí, sí. Que nosotros podamos conocer a ese Dios omnipotente, a ese Dios que todo lo puede, pero que para que nosotros también, Padre, podamos conocerte, podamos leer tu palabra, para que nosotros podamos tener la certeza de que tú día con día nos cuidas. Señor, te damos gracias porque también nos das la oportunidad de poder hablar de ti, Señor, a pesar de la distancia que hoy existe entre nosotros como iglesia. Te pedimos que tú seas tocando el corazón de cada uno de nosotros, pero sobre todo, Padre, que tú seas dándonos de tu sabiduría, de tu poder para poder entender tu palabra, pero sobre todo para obedecerla, Señor. Que seamos como Noé, Padre, que caminemos conforme a tu voluntad, Padre, que nuestras generaciones también caminen conforme a tu voluntad, Padre, y que nosotros podamos caminar de tu mano. Haz la obra en la vida de cada familia, haz la obra en tu iglesia, Padre, pues todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. 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 Amén, mis hermanos. Dios los bendiga. Dios les bendiga. Nos Dios les vemos. bendiga, mis hermanos.